Hola amigos, ¿qué tal? Saludos. En este vídeo vamos a ver los tubos fluorescentes, los tan conocidos y usados tubos fluorescentes. Vamos a ver cómo funcionan, también veremos los tipos más usuales y veremos la transición de lo que es del balasto electromagnético al balasto electrónico, y por último veremos el montaje de un tubo LED. Aquí vemos cómo funciona un tubo fluorescente. Vemos el esquema, se cierra el interruptor, pasa la corriente a través de la reactancia o balasto, entra en el tubo, pasa a través de un filamento de tungsteno, igual que el de una bombilla incandescente, y en ese momento pasa a través del cebador. Pasa a través del cebador, la corriente circula también a través del otro filamento de tungsteno hacia el neutro. O sea, se cierra el circuito, al cerrarse el circuito se ioniza el gas del cebador, el gas interior se calienta y al calentarse el gas se cierran los contactos. Aquí vemos, hay una deformación de las láminas, se cierran los contactos y al cerrarse los contactos pasa una fuerte corriente que calienta los filamentos de tungsteno. Al calentar los filamentos de tungsteno, salta una chispa entre los dos filamentos porque el gas se hace conductor. Vemos aquí cómo ya la corriente pues va fase reactancia y circula a través del tubo hacia el otro borna, hacia el filamento, o sea, hacia la otra borna. Entonces el circuito sería, el circuito del paso de corriente sería a través del tubo. Y en ese momento, al circular la corriente a través del tubo, se abren los contactos del cebador, puesto que la resistencia de paso es bastante menor. En este momento ya el cebador no sirve para nada, ya el circuito está cerrado a través del tubo, a través del gas, que es el que nos da la iluminación. Vamos a ver el esquema del montaje y veremos el funcionamiento de un circuito para un tubo fluorescente. En este caso es para un tubo de 20 vatios o 18 vatios, que anteriormente se ponían los tubos más gruesos, que eran 20 vatios, y ahora su potencia nominal es 18 vatios, pero la reactancia vale igualmente. Lleva, lógicamente, la fase, el balasto, mejor llamado que reactancia, el circuito hacia el tubo y el tubo del tubo al neutro, o la otra fase en el caso de que sean dos fases activas. Y pues a través de los filamentos de tungsteno se ha colocado el cebador. En el esquema, aunque no sea imprescindible para su funcionamiento, pero sí viene dibujado el condensador, que es un condensador para compensar el factor de potencia, puesto que las reactancias o balastos provoca un consumo muy elevado de energía reactiva, o sea, trabaja con un factor de potencia muy pequeño. Entonces, si son pocos tubos
o se colocan para uso doméstico, pues no es muy importante. Pero cuando se usan, o sea, para zonas de uso intensivo de gran cantidad de tubos, es imprescindible colocar los condensadores, puesto que si no el consumo de reactiva y la subida de intensidad sería muy elevado. Vemos el montaje que hemos visto en el esquema, y aquí, para tener una referencia, vemos un condensador para compensar la energía reactiva. Va directamente a fase neutro o a dos fases, en caso de que la alimentación sea de dos fases. Normalmente el fabricante en el balasto suele poner el valor del condensador, y si no, pues hay unas tablas, aunque normalmente suele ser 1 microfaradio por cada 10 vatios, o sea, aquí podría ser uno de 2 microfaradios. Si es de 40 vatios o 36 vatios, normalmente suele ser 4 microfaradios, aunque lo mejor es ver los valores que nos marca el fabricante. Aquí vemos el montaje del circuito, fase, balasto o reactancia hacia el tubo, y pasa a través del filamento hacia el cebador, del cebador hacia el filamento, y pasa por el filamento de vuelta hacia el neutro. Vamos a ponerlo en funcionamiento y vemos que una vez que está funcionando se le puede quitar el cebador, puesto que ya el cebador no es necesario. Apagamos y vemos que el cebador, la función que tiene es la de realizar un puente entre los dos filamentos. Vamos a ver cómo con un cable nos podría servir incluso de cebador. Encendemos. Ahí está. El cable nos ha servido de cebador. El cebador solamente es para arrancar el tubo. Aquí vemos el siguiente esquema, que es el modelo de tubos fluorescentes conexión tándem. El modelo tándem son dos tubos en serie con un solo balasto. Entonces tenemos fase, balasto o reactancia, pasa por un tubo, por el filamento de un tubo, pasa por el cebador, vuelve a pasar por el filamento, entra en el otro tubo, pasa por el filamento, vuelve a pasar por el cebador y vuelve a pasar por el filamento del segundo tubo hacia el neutro. Igualmente en este esquema está el condensador para compensar el factor de potencia. Este esquema es un esquema de montaje muy utilizado en aquellos equipos que llevan 4 tubos de 20 vatios o 18 vatios. Es un sistema muy utilizado en oficinas, grandes almacenes, pero
tiene un problema, y el problema es que si un tubo falla, ya no funciona el otro. O si hay problema en el encendido de un cebador, pues no funciona ninguno de los dos tubos. O a veces funciona un solo tubo. La verdad, se ha realizado por cuestión de economía, porque se utiliza un solo balasto, pero acarrea bastantes más problemas que si montáramos un balasto para cada uno de los tubos. Hay que tener en cuenta también que si utilizamos el arranque de un solo tubo con un cebador de 4 a 65 vatios o 480 vatios, podemos encenderlo. Sin embargo, cuando montamos tubos conexión tándem, debemos tener en cuenta de utilizar cebadores 4-22 vatios, puesto que los otros cebadores de mayor potencia pues son demasiado duros, diríamos, para el arranque de dos tubos en serie. Ahora vemos cómo se ha realizado el montaje y su funcionamiento. Aquí tenemos el modelo tándem, tenemos fase, balasto, entra hacia el filamento, del filamento pasa por el cebador, del cebador vuelve al otro filamento del tubo, y del filamento del tubo, con este cable que veis aquí, se conecta un tubo en serie con el otro. Pasa la corriente a través del filamento, a través del cebador, vuelve aquí a esta zona y pasa por el filamento, y por último vuelve hacia el cable de neutro. O sea, estamos encendiendo con una sola reactancia o balasto dos tubos fluorescentes en serie. Vemos su funcionamiento. A continuación vemos un esquema que es similar, es igual que el de 20 vatios, pero el balasto o reactancia es de 40 vatios y el tubo lógicamente también es de 40 vatios o 36 vatios, que es el valor de los tubos que son más finos, de menos grosor. Antiguamente los tubos eran de un mayor grosor y siempre su potencia nominal era 40 vatios. Siempre se pedía un tubo por un tubo de 40 vatios. Pero cuando se cambiaron a los tubos más finos, de menos grosor, la potencia es 36 vatios. Pero el balasto es igual. Lo mismo se fabrica de 36 vatios que de 40, y cualquiera de los dos nos puede valer. El esquema, como vemos, es igual que el primer esquema que vimos del tubo de 20 vatios. Y por último vamos a ver el esquema. Igualmente es idéntico tanto al de 20 como al de 40, pero es de un tubo de 58 vatios. El tubo de 20 vatios tiene 60 centímetros de longitud, el de
40 vatios o 36 vatios tiene 1,20 m de longitud y un tubo de 58 vatios tiene 1,50 m de longitud. Lógicamente el tubo de 58 lleva también su balasto de 58 vatios. Vamos a decir que los tubos normalmente están rellenos de varios gases, entre ellos principalmente el vapor de mercurio a baja presión, aparte de argón, neón y otros gases. El balasto principalmente nos sirve para estabilizar la corriente y principalmente para soportar la fuerte intensidad en el arranque. Ahora vemos el funcionamiento de un tubo de 36 vatios. Normalmente en el arranque es cuando más se nota el pequeño parpadeo que tienen los tubos. Aunque hay veces que suele ser más apreciable que otras, ese parpadeo se llama efecto estroboscópico y es debido al paso de la corriente alterna por cero, puesto que estamos trabajando con dos semiperiodos positivo y negativo, y el paso por cero provoca que hay veces que notemos un pequeño destello o parpadeo en los tubos fluorescentes. Aquí tenemos un tubo fluorescente circular. ¿Y qué tiene en particular este tubo con respecto a los demás? Pues la particularidad es solamente la diferencia, es como si cogiéramos un tubo y lo dobláramos. O sea, es un tubo doblado, pero el funcionamiento es exactamente igual que el de un tubo de los que hemos visto de 20 o 40 vatios. Tiene aquí su filamento y aquí tiene su filamento también. Tiene sus dos terminales y sus dos terminales. Es exactamente igual que un tubo recto, solo que está doblado. Pero el funcionamiento, repito, es exactamente igual. Abrimos con cuidado. Aquí vemos los terminales. Este y este es de un filamento, este y este es de otro filamento. O sea, aquí y aquí, en estos dos, pueden ir conectados, puede ir conectado el cebador, y en uno de estos dos el neutro y la fase a través del balasto o reactancia. O al revés, pueden ser estos dos los del cebador y estos dos los que van al neutro y a la fase a través del balasto. Es, como he dicho, igual que un tubo recto, solo que es circular, pero su funcionamiento es idéntico. Vamos a ver realmente qué tiene dentro esta pantalla circular. Aquí vemos
fase neutro o fase neutro es igual, su reactancia y su cebador, igual que un tubo normal. Esto no viene fijado ahí. Es exactamente el mismo montaje que los tubos que vimos anteriormente. Balasto, cebador y estos serían los portatubos, pero viene lógicamente en una sola pieza. Volvemos a realizar el montaje para comprobar los consumos del tubo. Encendemos el tubo y vemos los siguientes valores. Factor de potencia o coseno de phi 0,45. Tensión 223 voltios. Intensidad 0,475 amperios. Potencia 48 vatios y frecuencia 50 hercios. Apagamos el tubo, lo desmontamos desmontamos la tapa o el soporte, desmontamos la conexión al balasto electromagnético y ahora vamos a conectar un balasto electrónico. No lleva reactancia, no lleva bobina. Bueno, bobina nos referimos a una bobina grande como esta. Puede llevar pequeñas bobinas en el circuito interior. Tenemos el balasto electrónico bastante más eficiente para este mismo equipo, para una lámpara de 32 vatios. Va a funcionar con el balasto electrónico. A ver si nos deja espacio. Creo que sí. Ahí. Puede ser.
Colocamos el tubo. Esto tiene una sola posición. Y ahora conectamos de nuevo y tomamos los valores. Tomamos los nuevos valores, que son los siguientes. Frecuencia igualmente 50 Hz. Coseno de phi 0,60. Tensión 226 voltios. Intensidad 0,185 amperios. Potencia 25 vatios. Hacemos una comparativa de los datos de consumo tanto con el balasto electromagnético y con el balasto electrónico. Con el balasto electromagnético nos da una intensidad de 0,475 amperios y con el balasto electrónico una intensidad de 0,185 amperios. La tensión de medida fue 223 voltios en la primera medida y 226 voltios en la medida segunda con el balasto electrónico. El coseno de phi o factor de potencia en el balasto electromagnético es 0,45 y en el electrónico 0,60. Mejora un poco el factor de potencia. La potencia, aunque el tubo es de 32 vatios, pero medimos con el balasto electromagnético 48 vatios. Sin embargo, con el electrónico hemos medido casi la mitad, que son 25 vatios. Y la frecuencia de trabajo es la misma, 50 Hz en cada uno de los casos. Aquí vemos la ventaja que tiene un balasto electrónico con respecto a uno electromagnético. Aparte de que el encendido es bastante más rápido y como trabaja a una frecuencia bastante más elevada, pues no se nota el efecto estroboscópico. Hemos visto distintos montajes con la opción del balasto electromagnético y después hemos visto el balasto electrónico, la ventaja que tiene con respecto al balasto electromagnético. El último paso al cambio de los tubos fluorescentes es los tubos LED. Aquí vemos dos opciones para la conexión de los tubos LED. Pues los tubos LED no necesitan ningún tipo de reactancia a balasto, sino simplemente conectarlo directamente a la red, que se puede hacer de dos formas siguientes. Depende del fabricante. Algunos fabricantes pues traen una conexión por un extremo y otra conexión por el otro extremo. Y otros modelos traen la conexión
por el mismo lado. O sea, sería fase y neutro o fase y neutro. Y estas dos puntas quedarían sin conexión. Ahora a continuación vamos a montar un tubo LED con la opción B, o sea, alimentado las dos bornas por el lado izquierdo. Ahora a continuación realizamos el cambio de montaje de un tubo fluorescente a un tubo LED. Vamos a desconectar las conexiones de la patilla izquierda, puesto que no llevan conexión ninguna. Desconectamos, quitamos el cable del cebador. Igualmente el cable de vuelta al neutro. Desconectamos el neutro. Quitamos la reactancia. Este cable iría al cable de fase. Y este iría al cable de neutro, que como se ha quedado un poco corto, pues lo más correcto es colocarle uno un poco más largo. Ahí está. Ahí está, los dos cables conectados. Y ahora vamos a colocar el tubo LED. Damos a corriente, damos al interruptor y ahí tenemos cómo funciona un tubo LED. Una forma muy fácil, rápida en el arranque y una luz muy blanca y sin ningún tipo de destello ni parpadeo. Hemos visto distintos montajes de tubos fluorescentes con balasto electromagnético. Posteriormente hemos visto el tubo circular también con un balasto electrónico, y por último hemos visto el montaje de un tubo de LED.
Lo más recomendable es utilizar LED por su economía y su fácil montaje. Pero lógicamente se requiere una inversión económica y por tanto, si no se puede colocar LED, sí recomiendo que se utilice lo que son los balastros electrónicos, puesto que son muy eficaces y un precio asequible, y desde luego que mejora en prestaciones lo que son los balastros electromagnéticos. Espero que les haya gustado el vídeo, que les sea de utilidad y, como siempre, gracias por vuestra atención.